Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro octavo capítulo de Pláticas de Combi. Hoy vamos a hablar sobre sismos y hoy tenemos una invitada muy especial, así que por favor, preséntate, Gaby. Hola, yo soy Gabriela y estudio Ingeniería Geofísica y estoy en el módulo de Sismología. Bueno, y actualmente estoy en noveno semestre. Oh, da- Wow. Bueno, no dije, no dije que también Y todos, que todos, todos estudio en debemos la decir, UNAM todos también. debemos decir, wow. Así, Wow. 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 Listo. Bueno, también tenemos de Algo más, invi- espérate, algo más iba a decir Gaby. Ajá, No, ya, Bueno, ok. bueno, continúen, pueden continuar. ok. Típico. También tenemos otro invitado especial que se llama Ulises porque no ha estado en los últimos podcasts. Denle un aplauso Hola, a soy todos, Ulises chicos. de Un nuevo. aplauso. Ya llegó. Hola Bueno, a todos. Pues preséntate. creo que me presento primero, ¿no? Ujú, preséntate. Hola de nuevo, soy Ulises y sí, ya he estado bien ausente, pero como les dije en el otro podcast, ya vamos a estar aquí un poquito más y pues le paso la batuta a alguien más. Va. Ahora tenemos a Isaías. Preséntate, Isa, por favor. Isa, Se durmió, se durmió. Bueno, Luis, Bueno, claramente. Hola, chicos, ¿cómo están? Ya llegó Red Bomb, aquí listo para otro sensual podcast. Y espero que lo disfruten. Ahora te toca, Isa. Preséntate, por favor. Gracias. bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Bueno, Sí, bajito, pero te perdón, es que escuchamos. se me murió la llamada. Ok, ¿qué tal? Soy Isaías. Y pues ya, ¿no? Ya me conocen. Los que nos Ah, escuchan. qué mala Típico de pinta. voz. Bueno, me toca presentarme. Yo soy Ulises. Soy el host del podcast, así que empecemos con esto, ¿no? Hoy tenemos un tema interesante, por eso traemos a Gaby, que vamos a hablar un poquito sobre sismos, que sus orígenes, lo que pasa en la Ciudad de México, por qué nuestro país es muy propenso a esto, las tecnologías que hay en estos días para detectar los sismos. Bueno, no se detectan, pero al final de cuentas la tecnología que tenemos para prevenir, más que otra cosa. Así que iniciemos. Ahora sí que, Gaby, cuéntanos un poquito sobre qué son los sismos. Bueno, lo más importante primero es saber qué es un sismo, ¿no? Todos sabemos que pues son movimientos y los hemos sentido. Pero bueno, un sismo se genera por esfuerzos que están acumulados en volúmenes de rocas. En este caso, esas rocas pues son las placas tectónicas. Y esto se produce porque todos sabemos que la Tierra está compuesta por capas. Primero está el núcleo, el manto y la corteza, que es sobre la capa en la que vivimos. Eh, bueno, hemos sabido que los sismos se producen en la corteza, y esto es porque la corteza está formada por placas tectónicas que se mueven constantemente, pero entre ellas a veces hay esfuerzos, es decir, hay fuerzas acumuladas que de repente pues ya no resisten y se tienen que liberar esas fuerzas. Entonces es cuando sucede un sismo. Y pues, bueno, esta es la parte primordial para entender los sismos. Después, algo importante de lo que podemos hablar es sobre la magnitud, que es cómo se mide un sismo. Sabemos que la magnitud se refiere a la cantidad de energía que se libera en un sismo. Esta puede ser medida de diferentes formas y bueno, no sé ustedes si alguna vez escucharon que decían, bueno, el sismo fue de 5 grados Richter. Una pregunta, ¿qué es Pero eso? esto es algo, Ujú. ajá, sí. Es que te tengo una pregunta. Bueno, ¿Hay varios tipos de escalas? Aparte de la Richter. exactamente, exactamente a eso voy. Una de las primeras escalas fue la escala Richter, pero actualmente esa escala Richter ya no se usa. De hecho, pues ya es obsoleta. Entonces, si ustedes escuchan en algún lugar que alguien dice que la magnitud en grados Richter, pues está mal. La magnitud que actualmente se usa más se llama magnitud de momento sísmico. Esta magnitud pues se ha comprobado que es la magnitud que se calcula y es más exacta. Una pregunta. Entonces, Ujú. claro. ¿Por qué ya no se usa la Richter?
Pues porque se veía que era imprecisa, variaba incluso en un grado. Ah, Lo que caray. pasa es que cada una de las magnitudes, lo que pasa es que cada una de las magnitudes se mide con diferentes partes de datos. Es decir, cuando un sismo sucede, casi siempre pues es detectado y registrado por un instrumento que puede ser un sismógrafo o un acelerógrafo. Un sismógrafo lo que nos va a dar es datos como una señal. Si han visto pues en las películas y en todo esto, ¿no? Que aparecen las ondas que son señales. Ajá. Entonces, las magnitudes a veces toman el inicio de solo esa señal, a veces la señal completa o a veces o solo el final de la señal. Pueden tomar distintas partes y cada una de esas partes da información distinta. Entonces se ha visto que con esta magnitud de momento sísmico, pues se tiene mayor precisión a la hora de los cálculos. Entonces, o sea, cuando se dejó de utilizar porque básicamente es imperfecta y hay otras escalas que te dan cálculos mejores de la dimensión de un sismo, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Eh, Ajá, Luis. una pregunta, y por ejemplo, ¿desde qué momento supieron que era, pues, ya no se, bueno, de que ya no se debía de ocupar esta escala, que estaba, pues, errónea, que no se calculaba bien? O sea, ¿te refieres a la fecha o a qué, o Ajá, por qué se dieron cuenta? a Ajá, las dos. ¿Por qué se dieron las cuenta? dos, Ajá. ¿Y por qué se y dieron la, cuenta? y la Más o menos fecha, un así. aproximado. Ajá. Bueno, pues es que la magnitud de Richter fue definida más o menos en 1932. Entonces, pues ya se imaginarán, pues es una escala muy antigua y se dieron cuenta porque la instrumentación comenzó a ser más sofisticada. Esto porque la electrónica pues se desarrolló mucho más, ¿no? Entonces, eh, con las mejoras electrónicas, pues entonces se dieron cuenta que que los nuevos equipos para medir los sismos, pues ya daban otras lecturas y al momento de los cálculos salían cosas que, pues si lo tratabas de hacer con la magnitud de Richter, pues ya no salían. O sea, sí, básicamente se dieron cuenta por la mejora de electrónica. O sea, desde la llegada entonces de las computadoras ha habido una mejora en el cálculo de eso, ¿no? Exactamente, y de hecho, los primeros sismógrafos, para que te des una idea, pesaban aproximadamente 17 toneladas. O sea, eran unas cosas enormes ¿Y y cómo, que eran poco eficientes. y cómo se hacían? O sea, ¿se metían bajo tierra o era nada más una máquina o un edificio? ¿Cómo era? Ajá. Pues como eran cosas tan enormes, tenían que estar resguardadas bueno, aparte de que eran enormes, eran sensibles, ¿no? Entonces necesitaban estar resguardadas como en alguna clase de caseta o edificio, algo así. Y además eran muy pocos los equipos, por lo mismo de que eran pues tan caros, Y, grandes y pues eran poco comunes, ¿no? de hecho, Para que te des una idea, en México habían aproximadamente 9 cuando empezó la red de monitoreo del sismológico, que fue bueno, más bien, habían dos en 1910, que fue cuando comenzó la red de monitoreo, y después eh, se fueron aumentando, pero creo que llegó como a 9 más o menos, ahí como por 1940 o algo así. Y ya después resulta que el sismológico pues era una dependencia aparte, ¿no? Cuando se creó en 1910. Después pasó a ser parte de la UNAM en 1929, pero se dejó a cargo del Instituto de Geofísica en 1953. Y ahí fue cuando pues tuvo mayor desarrollo. oh, ya, ya, ya. Entonces te digo, una pregunta. Bueno, actualmente ya sabemos que hay una gran propagación de sismógrafos en toda la parte sur, sur del país, ¿no? Porque es principalmente de donde se carga la parte sísmica del país, ¿no? Supongo. O están dentro de Sí, toda la república. eh, no, la distribución la verdad es que no está pareja. La mayoría de las estaciones pues sí está acumulada en la costa como de Oaxaca, Guerrero, Michoacán.
porque sí, como tú dices, es una zona que es más afectada por los sismos. Y bueno, hablando ya de, pues, el contexto sísmico que existe en México, pues México está afectado por 5 placas tectónicas, que son la placa norteamericana, la placa de Rivera, la placa de Cocos, la del Pacífico y la del Caribe, que son las 5 placas que están en contacto dentro del territorio mexicano. Por eso es que pues existe una gran sismicidad en México, porque es de los pocos países en los que hay tantos contactos de placas. ¿Qué Entonces, otro país está como igual que nosotros? O sea, que tiene muchas placas que intervienen en ese factor. pues ¿Qué otro país? por lo que veo, Medio Oriente, aquí en este mapa que estoy viendo. Creo que sí, ¿no, Gaby? Ajá, sí, existen pues otros países, pero lo que pasa es que existen ciertos contactos de placas que son más activos que otros, ¿no? Entonces, en sí, pues lo que afecta es como la actividad entre esas placas. ¿Qué tanta actividad hay Es- dentro de esas placas? Estilo Japón, ¿no? Que también le tocan bastantes. Bastantes sismos, ¿no? O sea Ajá. que, Ah, sí, o sea que, por ejemplo, un país exactamente. puede tener poquitas placas, pero que tengan mucha actividad. Oh, Exactamente, sí. De hecho, Ok. mencionando lo de Japón, sí, 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 ya que mencionó lo de Japón, Japón tiene una zona que le llaman zona de subducción. Y esa zona es muy, muy parecida a la zona que tenemos en México, en Guerrero, en sus costas. Entonces, ¿ustedes recuerdan un sismo muy grande que fue hace unos años en Japón y que sí, 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 sí. incluso creó un tsunami, ¿no? Ajá, que después tuvo un Entonces, tsunami y arrasó con todo. Ujú. ajá, y que no sé si recuerdan que incluso afectó un reactor nuclear y todo esto. Ujú. Ay, Hubo como un desastre. me gustaría hacer un paréntesis. Yo quiero comentar sobre ese desastre, así muy pequeñito. Ese desastre se originó Ajá, no porque la planta le llegara el tsunami completamente, sino porque cuando tú necesitas apagar un reactor eléctrico de cualquier tipo, como son reacciones exotérmicas o geotérmicas, en este caso como era nuclear, pues aún así el ciclo que utiliza una planta eléctrica es muy difícil de apagar. Entonces lo que hicieron los ingenieros para evitar que explotara la planta era llenarlo con agua del mar. Por eso es que se contaminó mucho el mar realmente, no por otra ¿Qué cosa. es una reacción exotérmica? Es una reacción que se genera al combinar dos elementos químicos o dos elementos y que su interacción hace que sus moléculas aumenten demasiado rápido su aceleración y eso provoca calor. O sea, va A pronto, ver, genera calor. Ajá, o sea, eso ya es extra, nada más. Ya pronto, Ok. después hablaremos de plantas eléctricas, pero un dato curioso es que ese es casi casi comparable con el de Chernobyl porque ya no se va a poder ocupar esa planta de energía nuclear. Entonces, de hecho, también estuvo pero bastante fuerte eso. ya se han estado haciendo limpiezas y creo que ya es un poquito habitable las zonas que están a las orillas de esa planta, según yo. Sí, Por, pero pues poco a muchos poco. años van a tener que pasar. Ajá. Bueno, continuemos con lo de sismos, ¿no? Y nada más quería hacer ese paréntesis. ah, bueno. Datos curiosos. Ah, bueno, regresando a eso, pero muy relacionado, sí fue un desastre, pero los estudios que se hicieron en esa zona también sirvieron un poco a México, porque su zona entre placas que tiene Japón es parecida a la zona de subducción en México que se produce por la placa de Cocos, que se está metiendo debajo de la placa norteamericana. Y pues son movimientos similares que se llaman subducción, cuando una placa se mete debajo de otra. Y esa es la placa que nos genera la mayoría de los sismos grandes en México, O sea, la placa como por ejemplo, pues el sismo, al sismo ajá, del 17. la de, Bueno, sí, bueno, no, nos produjo el sismo del 85 y también otro importante, pues el que hubo en 2017, pero el del 7 de septiembre, no el del 19, el del 7. el Que que fue un pasó. poco más leve, ¿no? Ah, sí, No, fue más fuerte en la noche. sí. Según yo, fue de 8 a 2, ¿no? Ajá, el de la noche.
Ah, sí, ya me Exacto. De hecho, acordé. es el más grande que hemos tenido, sí. Me quedé dormido entonces. Yo XD. 8-2. Sí. ¿Pero ese ¿Y dónde fue? por qué no lo sentimos? No, Yo sí. tampoco. ¿No lo ¿Cuál sentiste, fue el Ulises? Yo epicentro de ese? tampoco lo sentí. No, la ¿Dónde? verdad yo tampoco lo sentí, ya estaba durmiendo. Sí, yo también. Confirmo. Pasó No, lo mismo. yo sí estaba escuchando el radio y de pronto, alerta sísmica. Yo sí salí de mi casa. Ay, Pero, señor, ¿dónde perdónanos. fue el epicentro de Es- ese? según en Oaxaca, Ese sismo, ajá, ese fue pues en Tehuantepec pues en las costas de Oaxaca. Ese pues es uno de los más grandes que hemos tenido y fue de magnitud 8.2. ¿Ha habido algún Ese epicentro que sismo no haya sido en fue un costa? sismo, Digo, perdón. sí, claro que ¿Algún? sí. eh, De hecho, el sismo del 19 de septiembre, el de 2017, que casualmente cayó el mismo día, pues ese sismo fue un sismo que sucedió con epicentro en Morelos, en los límites de Morelos y Puebla. oh, Y ya. ese pues no fue un sismo causado de la misma forma del contacto entre dos placas. Ese es un sismo que se le llama sismo intraplaca. Y un sismo intraplaca pues se refiere a que sucede dentro de solo una placa sin necesidad de haber un contacto. Con otros. Y no. sucede por una deformación de la misma placa. Es decir, todos tenemos la idea de que las placas son Ajá, que planas, ¿no? chocan y sí. Pero realmente no lo son. Ajá, como nos los ponen en un rompecabezas plano, pero no es cierto. La placa de cocos es una placa curva. Y de hecho tiene una zona que está tan curva que casi está en vertical, en un ángulo vertical. ¿Qué? Entonces, el mismo peso de la placa, sí, así O sea como lo que, oyes, o sea, va plana y de repente o sea que nos cae. tenemos que quitarle de la idea de que las placas tectónicas son como dos cosas planas que chocan entre sí a fuerzas. Exacto. Bueno, Luis, es que también la Tierra no es plana. Sí, pero ¿Verdad? es que normal, es que No muchas mames, que no es veces, plana. no, es que muchas veces lo que se muestra así a las personas, o sea, para la representación pues más sencilla que hay, pues Sí, es que, claro. ajá, o sea, pero también para que, o sea, mucha gente pues no sabe, yo apenas me estoy enterando de eso y, pues, Sí, yo también, no ¿en qué manches. estamos? Entonces, o sea, imagínate las demás personas que pues no tienen o no pueden acceder a este conocimiento, pues se quedan con esa idea, o sea, puede que sea de risa en estos momentos, ¿no? Pero pues muchas personas no lo saben, o sea, no, No, sí, claro, claro. No, pero de hecho, o sea, Gaby, ¿esto tiene que ver con los mapas topográficos? O sea, ¿se podría dar una mejor representación de las placas tectónicas con los mapas topográficos? No, creo que ya no estamos hablando, ahí ya no es Ah, lo ok, mismo. bueno. no te salgas del tema, De hecho, Ulises. los mapas topográficos pues son a nivel más superficial. Ah, ok. Sí, sí, para que te des una idea, este sismo que pasó Ujú. y que sucedió dentro de la placa de Cocos Sí. fue de una profundidad como de 45, 46 kilómetros. Entonces, eh, pues los mapas topográficos casi siempre son tomados como a nivel del mar y no a profundidades tan grandes como las placas. Ah, ok. O sea, sobre las placas todavía está la topografía por encima. Ah, ya, ok, ok. Y entonces, ¿cómo saben que tienen estas formas? Pues exactamente esa es una de las misiones de la sismología y de la ingeniería geofísica, porque eh, todo esto se modela tomando en cuenta las ondas sísmicas. Entonces, cuando se produce un sismo, se producen ondas. Estas ondas viajan a velocidades muy grandes, pero además pueden viajar a través de toda la Tierra. Supongamos que sucede un sismo justo aquí donde estamos parados, pero las ondas pueden atravesar la Tierra y llegar a lo mejor a Europa, a China, o sea, tienen alcances enormes. Incluso, no solo superficialmente, sino también hacia adentro, hacia el núcleo. Llegan incluso al núcleo de la Tierra. Entonces, con estas ondas y pues la ayuda de la instrumentación como los sismógrafos, pues entonces los sismólogos pueden detectar las propiedades de esas ondas y con esto modelar. Me refiero con propiedades como
propiedades elásticas y velocidades de las ondas. Entonces, con estos datos que nos dan las ondas sísmicas, pues se hacen modelos de capas, modelos de placas. De hecho, eh, la jefa del Sismológico Nacional, que es la doctora Shirley Pérez Campos, es la que ha hecho estudios sobre la placa de Cocos y principalmente sobre su forma. Y ella es de los principales que nos ha dado una idea de cuál es la forma verdadera de la placa de Cocos y que nos dice, nos habla de esa forma tan interesante que es plana y de repente cae, ¿no? Una pregunta. O sea que Entonces, no se saben las formas de las placas, o sea, no es como que hayan cavado para ver o algo así. O sea, es todo modelado mediante no, imposible, ¿no? O sea, no pregunto, digo, pues no sé. No, pues No, sí, pues no. sería algo muy... Nunca en la vida se podría perforar. Pero entonces dices que esta doctora es la que ha estado haciendo más investigaciones sobre la placa de Cocos y su forma. Exactamente, ya su trabajo se ha dedicado a la forma de la placa de Cocos. Y esta información está como abierta a público, o sea, ¿hay algún lugar donde podamos consultarla? Sí, claro que sí. De hecho, pues busquen, creo que su artículo se llama Formas y contorsión de la placa de Cocos y pues es de la doctora Shirley Pérez Campos. Entonces pueden buscarlo y enseguida salen los artículos. ¿Fuerza y qué? Forma y... ¿Cómo? Ah, Forma y contorsión de la placa de Cocos. Forma y contorsión de la placa de Cocos. Ay. Exacto. ok. Entonces, Sí, así ya pueden leer a detalle todo. entonces eso cómo o sea, no estoy entendiendo bien la curva, o sea, dentro del mar, ¿es como una fosa? ¿O nada más es así como de, o sea, porque dijiste que había una parte como redonda dentro de la placa, ¿no? Ajá. De hecho, las placas, hay que ubicarnos que las placas están todavía debajo del mar. O sea, el mar está por encima de las placas. No sé si... Entonces, pues el mar no tiene como casi nada que ver, ¿no? Entonces, pero digamos que lo interesante de la placa de Cocos es que hay placas que están, o sea, horizontales casi, y solo tienen algunas curvaturas, pero esta que se ha estudiado más a profundidad, se ha visto que va de una forma horizontal y de repente su forma empieza a inclinarse, a tener un ángulo tan pronunciado que llega casi a la vertical. Oh, ya Es como, Sí, ya te entendí. sí, es como si tú vas caminando y de repente hay una resbaladilla, ¿no? Caray. Sí, ya entendí eso. Es que es lo que no... Y Ujú. de hecho, lo que pasa es que, ¿recuerdan que les dije que en la costa, en Guerrero, tenemos la zona de subducción, que es cuando está la placa de Cocos debajo de la norteamericana, ¿no? Ujú. Entonces, esa placa de Ah. Cocos es una placa chiquita. Ajá. Ok. Bueno, esa placa se está metiendo debajo, pero antes se creía que se estaba metiendo y solo era un pequeño pedacito que estaba dentro de la norteamericana, pero resulta que ya se metió tanto debajo de la norteamericana que esa placa de Cocos que tiene contacto en la costa ya llega hasta la zona de Morelos y la zona central de México. Ya está tan debajo Oh. de la norteamericana. O O sea, sea que Gaby, puede tú, Luis, llegar tú. entonces, entonces llegar un punto en el que se vaya esa placa de Cocos, o sea, se hunda tanto que desaparezca, o sea, podría llegar a pasar eso. O sea, pues se mueve tanto ahí, se mete. Eh, no sé si sea posible tanto que Ujú. llegue, o sea, que llegue a desaparecer, porque tendría que haber una compensación con otras placas. ¿Están de acuerdo que ni modo de que quede un hueco o algo ahí, ¿no? Ah, caray. Pero estaría, o sea, Bueno, sí, si se mete, tardaría millones, pero ah, millones de años, ¿verdad? bueno, no me preocupo. Gracias. O sea, Gaby, Una que... pregunta. Por ahora podemos estar tranquilos. Espérame, Isaías, iba yo. Está bien.
Vamos formados. Sí, vamos formados. Tomen Gaby, turno, chicos. entonces, o sea, estás diciendo, digo, o sea, ya pusimos de base que las placas no son planas, ¿no? Pero, entonces, como tal, ¿qué forma tienen para que una se meta abajo de la otra? O sea, ¿son como circulares, como piedras? Pues sí son rocas, son volúmenes de rocas, pero pues yo me imagino que te refieres a que si están curvas como para poder entrar, ¿no? Eh, ¿Sí te ma- refieres a eso? Más bien me refiero a que, digamos, voy a poner una analogía que a lo mejor espero que no te ofenda, pero son como, digo, pensemos como que el núcleo, que toda la Tierra es como una cama y que el núcleo es el colchón Ajá. y que todas las placas son las sábanas y los edredones. ¿Es una analogía correcta pensar en esto? Digo, o sea, no pensando que estas son Que planas, la Tierra es sino que a lo plana. mejor, ajá, bueno, Terraplanista. sino No, que no. digamos que ¿cómo se llaman? Las sábanas se pudieran deformar. ¿Qué forma tendrían estas como para que una placa se pueda meter debajo de la otra? Pues de hecho no es necesario que tengan ninguna forma. En general, no, ninguna. Porque, de hecho, ¿sabes por qué las tensiones que se generan entre las placas y que son las que se liberan para formar sismos? Esas mismas tensiones son porque pues existe mucha fricción entre las placas cuando se mete una debajo de otra. No tienen formas específicas que hagan que una pueda entrar debajo de otra. Ah, ah, Simplemente, ajá, o sea, o sea, es que en este caso, o sea, te refieres cuando se refieren cuando dicen en las noticias, no, es que liberó presión tal placa. O sea, te refieres que como una quiso estar, o bueno, en este caso una quiso estar arriba de la otra como que reacciona y pelea por su espacio. ¿O a qué se refiere con eso? pues se Ajá. resiste. O sea, sí, no, o sea, uno trata de O entrar y sea, realmente sí, sí, o sea, no Una se dice, ahí te deja. voy, sí, y o la sea, otra uno se dice, no. resiste. Ok, ok. Vale. Ah, ok. Despídete bien. Yo me Bueno, o imagino sea, más como Despídete bien. la, el mundo, como imaginemos, ¿no? Como que es una pequeña bola de carne, así una bolita, una bola, y las capas tectónicas son como de la masa que hacen las empanadas, que son como cuadradillas, y si Chale, y las... te burlas de mi analogía de la cama. Por eso, pero es que la mía es circular, o sea, es esférica, es esférica. Entonces pones una capita de esa masita, una sobre la otra, y pues obviamente si las tratas de empujar, pues la otra se va para arriba y para abajo, o sea yo lo quería ver así, ¿no? Pero pues también la cama, no sé qué tan viable sea. No sé, Gaby, Ah, ¿con cuál te quedas? bueno, Con la que tiene bueno, yo comida. creo que la que mejor les ayude a ambos. Bueno, sí, la de la comida suena tentadora, déjame decirte. una empanada gigante. ¿Tú cómo te lo imaginas, Isa? Aprovechando, ¿no? Pues ya sé que vas a sacar un chiste, así que me adelanto a tus acciones. Eh, ¿Cómo me imagino que? Las placas tectónicas. De hecho, es lo que le iba a decir, iba a hacer una pregunta, la de hace rato. O sea, sí, están diciendo que una es encima sobre otra. Yo lo que me imagino, bueno, ves que nos comentó que no tenemos que imaginarlas como si fueran planas, pero yo lo que me imagino es que son como placas, porque realmente una placa es plana. Bueno, es lo que yo me hago la idea. Se enciman las placas, pero me imagino que queda algo entre placas, ¿no? O sea, como si unas encima, o sea, pon tú que pones una tabla de madera sobre otra tabla de madera y se forma un espacio abajo. ¿Es correcto pensar en que hay algo, o sea, hay algo ahí o realmente no es así como que se encima una placa encima de otra o qué es lo que pasa? O sea, mi pregunta es Mm, si hay algo entre placas o algo así, a un eso, material o algo así, o es vacío. pues sí, de hecho sí, no, no. Una cuevota, ¿no? Es energía oscura. Ah, O caray. sea, No, es, oye, Gaby, y entonces, si una está aplicando sí, como presión sobre otra y se están moviendo entre ellas, ¿también es válido pensar que se deforman? sí, sí se deforman. Claro que sí, de hecho, esas deformaciones lo que crean pues son eh, migración de esfuerzos. ¿A qué le llamamos con migración de esfuerzos? Se refiere a que esa es una tensión. Por ejemplo, cuando está
está a punto de surgir un sismo, esto es porque hay una acumulación de esfuerzos, es decir, una tensión entre esas dos placas y se libera, ¿no? Pero cuando se libera, esos esfuerzos no desaparecen así mágicamente, ¿no? Sino que se van y se acumulan sobre otro lugar. Y esos esfuerzos, eh, pues surgen por esas nuevas deformaciones que se crearon cuando se liberó esa tensión y se hizo el sismo. Entonces los esfuerzos se cambian hacia otras zonas y ahora esa zona, los sismólogos la estudian para saber en qué otras zonas es propenso que hayan pues, sismos. O Oye, sea, qué algo así complicado. o sea, como de la energía no se crea ni se destruye, eso se transforma, algo así. O sea, que se hace en un lado y después eso se pasa a otro, de ese estilo. Exactamente, sí, es como cuando tú tienes a lo mejor, no sé, una plastilina y pues la apachurras de un lado, la haces delgada, ¿no? Pero en otro lado se tiene que hacer más gordita, ¿no? A Porque ver, ni déjenme modo voy de por mi que plastilina. Sí, a ver, todos agarremos la plastilina. Oye, no manches. o sea, sí, o sea, migra de un lado a otro los esfuerzos. Y eso es útil para los sismólogos porque ellos mapean esos esfuerzos y así nos dicen, bueno, es probable que si ya se liberó ahí esa energía, ahora en otra zona esa energía se acumuló y probablemente ahí haya otro sismo. O sea, no se sabe cuándo, no se sabe en qué magnitud, pero sí se sabe que es una zona propensa a un sismo. Oye, qué chido. O sea, Confirmo. ya eso es lo que le llaman como el tratar de prevenirlos. Exactamente, sí. Y es por No sé estadística en si, realidad, bueno, ¿no? ahí, sí, sí, sí. De hecho, ustedes pueden buscar en internet un mapa que se llama 100 años de sismicidad en México. Qué buena Y ese película. mapa, Ujú. bueno, ese mapa lo que nos enseña es pues el mapa de México y en su costa de Guerrero, Oaxaca, pues unas bolitas. Y esas bolitas marcan los lugares donde han existido ya sismos importantes, ¿no? Ah, Y caray. entonces hay una zona en Guerrero que está vacía, que no tiene ninguna bolita, a lo que se le llama la brecha de Guerrero. Esa brecha de Guerrero pues he estudiado y bueno, parece raro, ¿no? Que ahí no haya habido ningún sismo, siendo que en toda la costa ya hubo antes. Entonces se espera que próximamente haya un sismo ahí. No se sabe, como les digo, o sea, cuándo, ni Ni la cómo, ni magnitud, ni dónde. absolutamente nada, pero sí se Pero de sabe. que van a haber uno ahí, va a haber uno ahí. ¿Cómo? De que va a haber uno. Exactamente, porque ya se vio que la tendencia, ajá, Oye, se vio Gaby, la tendencia de que ahí es donde se dan, ajá. y por ejemplo, o sea, tú estás diciendo que ahí no ha habido sismos, pero ¿te refieres a que no ha sido el epicentro o que realmente ahí no llegan? No, el Ah, ok, epicentro. ok. Pues Nada más deben era de para llegar, aclarar. ¿no? Porque Eh, como, o sea, una pregunta. Entonces los terremotos, pues sí, no se puede, podemos ya ver que se van como cuando tiras una gotita y ¡puf! Se va la onda, ¿no? O sea, todos, le pega a todos los que, hasta donde llega la energía, la onda. sí, 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 sí. De hecho, va a depender, el alcance de esas ondas, pues depende de la magnitud de los sismos. Claro que la magnitud, pues nos habla de la liberación de la energía, la cantidad de liberación de energía. Entonces, obviamente, un sismo de 6 grados y un sismo de 7 grados, pues no liberan la misma cantidad de energía. De hecho, un sismo de 7 grados libera 32 veces la energía que libera uno de 6. Ah, ah, Y de es, ahí antes de que continúes, una cosa, es que, por ejemplo, en varias veces en las noticias, cuando fue lo del sismo, decían que no era cierto, por ejemplo, una de 4 es diferente a una de 5 y bueno, eso sí es cierto, pero que decían que se van a escalas de a 10, o sea, la de 6 es 10 veces más fuerte que la de 5 y la de 7 10 veces más fuerte que la de 6, o sea, y tú, o sea, ya, ahora la confirmación real es que es diferente las magnitudes, ¿no? Entre las escalas. Y por ejemplo, ahí en todas es de a 30, o sea, de 4 a bueno, la de 5 es 30 veces más grande que la de 4 o cambian en función a cada escala. eh,
De hecho, la escala de magnitud es una escala logarítmica. Oh, ya. Si ustedes ven la gráfica, pues, de un logaritmo, pues, no es una línea, es una curva, y la curva va a aumentar conforme la magnitud aumenta. Eso es decir, que cada grado de magnitud es 32 veces. Es decir, que de 6 a 7 son 32 veces la energía del de 6. Pero si tú lo comparas con uno de 8, ya no sería 32, sino que sería 32 por 32. Ah, Entonces nomás. sería 1024 veces más fuerte que uno de 6. O Ah, sea, caray. y por ejemplo, ¿cuál es Así va aumentando. cuánto es entonces la potencia del sismo más bajo? O sea, del grado 1. ¿Se basa en 32? Tre- No, 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 la magnitud, Ajá, pues es que la magnitud está, la de un grado definida en cierta cantidad de energía, ¿no? ok. Lo único es en cuanto lo que se refiere un grado respecto de otro. O sea, por ejemplo, 2 grados de magnitud respecto de uno, pues sí es 32 veces más grande. A eso Ah, se ya te refiere entendí. con las 32 veces. Ah, ya, Ajá. ok, ok, ok. Entonces eso nos quiere decir que entre mayor sea la escala, mucho más fuerte va a ser el sismo que el anterior, ¿no? O sea, de pronto se va a disparar. Exactamente. De pronto un sismo de 10 puede dispararse increíblemente. O sea, es mucha energía acumulada, o sea, por lo que me estás contando. Exactamente, la diferencia es enorme. O sea, nosotros decimos, pues tuvimos un sismo de 7 grados, pero después, si sucede uno de 8, no es que sea solo un poquito más grande que el de 8, que el de 7, perdón, sino que es mucho más grande. En este caso, 32 veces más grande que el 7. Oye, Gaby, pero entonces, ¿de dónde sacan la energía? O sea, ¿con respecto a qué sismo se basan para sacar esos porcentajes o esas escalas? No, pues esto ha sido mediante la observación de muchísimos sismos. O sea, todas estas magnitudes se hicieron pues, o sea, con el estudio y la observación de muchos sismos, no solamente pues sí, específicamente de uno, Ah, o sea, se saca sino que ha sido como con una el media. análisis de muchos. Ajá, o sea, se saca Exacto, como sí, una ya media. ha sido, sí, ya ha sido con el análisis de muchos registros sísmicos y de Ah, ok. eventos. ¿Y geográficamente en todos lados se respeta la misma escala? Sí, 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 la relación entre los grados sí es Entonces, en universal. este caso no es como que estilo Estados Unidos, que ellos tienen su propio sistema decimal, bueno, Métrico. no es, ajá, No, métrico. O sea, ellos también, No, no es que sea como por país, más bien es como por área. Ustedes han visto que hay algunas áreas que deciden utilizar mejor los pies, ¿no? O las, no sé, o sea, las las diferentes yardas. medidas, pero dependiendo del área de estudio. Ujú. O sea, en este caso, sismología, pues, por ejemplo, si se habla de aceleraciones, casi nunca hablan de centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Hablan del GAL. O sea, más bien es como universal. Si hablas en el campo de la sismología, como que casi todo es igual, pero y eso sucede, bueno, eso sucede en las magnitudes también. Las magnitudes son universales, pero depende de la institución. Por ejemplo, si tú descargas datos del Servicio Sismológico Nacional, pues ellos utilizan cierta magnitud. En este caso, pues a lo mejor la magnitud de momento, existe la magnitud de coda, que todas son formas de aproximar pues la cantidad de energía que libera el sismo, pero cada institución decide como cuál es la que más les conviene. Y por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos pues utiliza una magnitud que es, o sea, universal, pero ellos deciden qué es la que más les conviene y es la que usan. Digamos que hay Oh, muchas magnitudes y cada institución decide cuál es la que más le conviene o la que ellos creen que es más precisa. Ya. Oye, te tengo una pregunta. Ya con respecto a esto.
o sea, los volcanes que tenemos, o sea, la Mujer Dormida y el Popocatépetl que están aquí, ¿fueron generados por un sismo? Lo que pasa es que el ambiente tectónico de México, la verdad sí es como chile, mole y pozole. Curioso, ¿no? No. Como el mexicano. Sí, la verdad, Como todo en México. Ujú. sí, la verdad es que sí, o sea, México tiene, ¿se han escuchado de la zona transversal de Ajá, ajá, México? Bueno, o sea, occidental y oriental, ¿no? Creo que pues tiene. tenemos el eje neovolcánico, eje Yo no, a ver, ¿qué es eso, Gaby? neovolcánico transversal. A ver. El eje neovolcánico transversal es una zona en México que cruza el centro de México, o sea, literal como que lo atraviesa, pero es una zona en la que, como lo dice su nombre, un cinturón volcánico. Existen muchísimos volcanes en esa zona y eso se debe pues a la formación geológica que tuvo México en el pasado. Y se Entonces, ve todos estos bonito. volcanes, O sea, si lo sí, buscan, o sea, es que está curioso porque si lo buscan hasta parece pues sí un cinturón así bien norteño. Se ve muy curioso. De que Me los están invito a regresando, todos a investigarlo. me regresan flashbacks de la primaria ahorita con clase de geografía. Sí, ¿verdad? El Atlas. De, Recordando todo lo que ya de hecho, yo saber. tengo varios mapas abiertos, así estoy viendo lo que me está diciendo Gaby. Y, Es Ajá. verdad. ¿No le ay, crees? Sí, creo que Alguien, ¿no? todos ahorita Google está así obteniendo todo, ¿no? Está en caliente, uf. Es que está bien interesante. ajá, o sea, porque estoy viendo los mapas, o sea, el que me dijiste es el de los 100 años. Y cierto, hay una partecita donde no hay sismos. Eh, exactamente donde tú dices. Qué curioso. Oye, ¿y tú crees que, o sea, es que, o sea, por lo que la gente me ha dicho, es que dicen que es cada 30 años un sismo. O sea, porque se refieren al del 85, ahorita el del 17 y el del 55. ¿Ves que el que tira? Como Pennywise cada 27 años. 27. No, o sea, es que dicen que más o menos cada 30 años hay un sismo. Es lo que por eso es que le estoy preguntando a Gaby. ¿Tú crees que los sismos son cíclicos? existen zonas donde tal vez puedan ser cíclicos. Es que un sismo conlleva muchas variables, entonces es difícil pues decir que puede ser cíclico, pero se ha estudiado algunas zonas en las que se ha visto que más o menos hay periodos en los que suceden los sismos, pero todavía son cosas muy imprecisas. Entrando. Entonces, Sí, sí, continúa. ajá, no, sí, o sea, entonces es por eso que pues se ha dejado como muy en claro que eso de la predicción de los sismos pues todavía no, No se pues puede sí, hacer. no se ha desarrollado y no hay nada comprobado, o sea, no. Se tendría que bajar para averiguar cómo funcionan las placas, ¿no? O cómo funciona allá Tendría que abajo. bajar. O cómo Pues funciona sí. allá abajo para ver qué está pasando, ¿no? Realmente. Para hacer una predicción. Porque a Se lo tendría mejor... que tener, se tendría que tener como un modo, ¿no? Estilo Minecraft, así de modo creativo para ver cómo se mueven las placas así bien, ¿no? Quiero pensar. ¿O No, cómo sí. Es ves modo tú? espectador. Es Es que, modo Modo- espectador. es que, es que, Exactamente. por ejemplo, siento que todavía no hay suficientes datos de sismos como para meterlos a una inteligencia artificial y que prediga, o sea, pueda decirte algo así. Porque al final de cuentas es un sistema muy complejo de muchas entradas y muchas variables. Es Como que no tienen un patrón como tal, ¿o sí? O sea, es como que no, muy no. aleatorio. Pues sí, es muy aleatorio, pero pues sabes que la aleatoriedad es una forma de simplificar un sistema que tiene muchas entradas y muchas variables por predecir. Muchas condiciones de un sistema. Eso es Moni Vidente podría predecir, ¿eh? Con eso te digo todo. Bueno, Ay, una cosita ay, antes horrible. de continuar. Quería decir que, o sea, como decía Ulises, que muchas personas como que no están completamente pues informadas y solamente pues a lo mucho lo que ven en la tele o las noticias fake que hay en Facebook, ¿no? Entonces también quería decirles que, bueno, antes los grieguitos lo que hacían para decir sobre los sismos era que Atlas, o sea, sí sabes, sí, igual, sí topa, ¿no? Que Ujú. Atlas era el El vato libro de que, la primaria, ¿no? exactamente, ese mero.
bueno, era pues una persona que cargaba el mundo. Entonces lo que provocaba los temblores era que Poseidón, pues el rey de los mares, eh, movía los mares, y el Atlas tenía que estar jugando con el otro para que no se le cayera el mundo. Y después de eso, ahorita tenemos que todavía sí, hay mucha gente que no sabe a ciencia cierta por qué se causan los sismos. Y por ejemplo, me encontré una noticia muy curiosa del 2010, que decía que una persona influyente, que, bueno, que es un evangelista de Estados Unidos, que decía: terremoto en Haití se debe a que este país pactó su independencia con el diablo. O sea, todavía se tiene en la actualidad personas que ni siquiera saben qué es lo que provoca pues un sismo. Es un poco triste, pero por eso estamos Pues es que es aquí. mitología, Luis, y es Ajá. cultura. O sea, siempre vamos a tener, no como un problema, sino como un factor que siempre van a existir culturas que van a predominar arriba de la ciencia. De hecho, o sea, pues, al final de cuentas no toda la información es divulgada y llega a todo el mundo. Y no Entonces, toda la gente la va a aceptar. ujú, Estilo terraplanistas. pues aunque no lo crees, es una Pues sí, forma pues sí. de que la gente cree en otras cosas porque pues no acepta la idea de que la Tierra es una esfera. O a lo mejor hay gente nada más que está jugando y lleva la contra, pero pues al final de cuentas es eso. Es Yo gente. no creo que esa gente esté nada más jugando. De verdad, o sea, A mí me no, gusta la teoría de que la Tierra es un donut. de que la Tierra es qué. Un donut. Un ¿No es, toroide. no es eso el universo? Nos acabas de abrir No, la el mente. universo es un tiranosaurio Rex. No, de ley, confirmo. Ujú. No, pues es que al final sí son más culturas. O sea, igual es como hablar de religión. Sí, al final de cuentas sí. Ujú. O sea, es lo mismo hablar de religión. Oye, Gaby, te tengo una pregunta. Hay un Otra mito. pregunta, como que andas muy Sí. preguntón, ¿no? Es que, Sí, como que andas muy preguntón, crack. es que es un mito que leí. No, Ulises, ya bájale 2 rayitas. Ah, Ya te acabaste tus preguntas, Deja de ver crack. Santo Dross. Oh, está bien. Te Ya. hicieron un fatality, crack. Por favor, discúlpate y retírate, pero me dejas el host, porfis. Gracias. No, no es cierto, continúa, Ulises, continúa. No, dale, ya. No, ya en serio, continúa. No, Ya. pregunta, porque si no, este podcast se queda sin hablar. Entonces, mejor pregunta. Ya está bien. No, es que yo tenía una duda. Es que ¿qué es, o sea, realmente qué es lo que pasa en la falla de San Andrés? ¿Qué es realmente? O sea, Mira. es el choque de dos placas, es un cinturón de algo, es una cordillera. ¿Qué es lo que es realmente la falla de San Andrés? No, mira, la falla de San Andrés es, bueno, así como te dije que habían zonas de subducción, existen otros tipos de contactos de placas y otros tipos se llama, bueno, otro es la falla lateral o sismo transformante. Bueno, estos son sismos que se refieren a que las placas, como dice su nombre, una se desliza al lado de la otra. O sea, solamente, ninguna se está metiendo debajo de la otra, solamente como que están rozándose lateralmente, como lo dice su nombre. Ujú. Y de hecho la falla de San Andrés tiene un movimiento de ese tipo, pero la falla de San Andrés pues es una cadena de pequeñas fallas, todas están juntas y de hecho pues todos dicen que es súper peligrosa, pero por la longitud que tiene. Y realmente no es que sea solo una enorme falla larga, sino que son muchas que están conectadas. Y entonces el peligro sería que si tal vez una se desencadenara un sismo, esto podría activar otras fallas que están conectadas. Y entonces sería un sismo con una longitud muy grande. Es por eso que se teme tanto a la falla de San Andrés, por la longitud. Entonces, lo que pasa ahorita es que la falla de San Andrés hace mucho tiempo que no ha tenido una actividad importante.
Entonces se teme que se estén como acumulando los esfuerzos en esa zona y que cuando se liberen, pues esto produzca un sismo mucho más grande. Sí. Entonces, ahorita, recientemente hubo 2 sismos en esa zona, porque está en esa zona de Estados Unidos, en California, hubo 2 sismos, uno de 6.4 me parece y el otro de 7.1, que relativamente son grandes. Entonces, estos 2 sismos no fueron en la falla de San Andrés, fueron cercanos, en fallas cercanas a ese lugar, pero estos 2 sismos, a pesar de que sí fueron grandes, no afectaron a la falla. Es decir, que no existía como el riesgo de que activara la falla de San Andrés, que fue lo que muchos temían, ¿no? Como que empezaron a escuchar de esos sismos que fueron muy cercanos, pero no en ese lugar, y empezaron a hacerse los rumores de que tal vez ya pronto iba a explotar la falla o algo así, ¿no? Ya sabes, ¿Por qué ¿no? le llaman falla? Es como un fin del mundo si esa madre llega a fallar. O sea, que llega... Pues Pues claro, tal Isaías, ¿no vez has no, visto no. San Andrés? Ah, sí, una película. Como en el ¿Película con La videojuego. Roca? Ajá. No, la película Andrés, San Andrés, algo así. Ah, sí, de la San Sí, donde La Andrés. Roca salva a todos. Sí, una película. Esa mera, que todo se No, cae, creo ¿no? que Y que en esa película, sí, sí, sí. si tienes a la niña en Y brazos, que, no se te o sea, cae el piso, ¿verdad? Ese también. sí, 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 que hasta los perros lo podían predecir antes, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. De sí, sí, hecho, sí. Oye, quiere decir eso, que las palomas predicen los temblores. sí, yo tenía esa misma duda. Según yo leí que porque tienen las patas muy sensibles, entonces, o sea, pueden Ahí llegar a se mueve sentir el el piso, temblor. ahí se mueve el O piso. sea, se nos olvida que Gaby no es bióloga, pero Chelsea sí lo sabe, ¿no? O sea, Gaby. Horrible, ¿no? No, Pues mira, ¿qué tal que el profe les dijo, no, estos animales saben predecir? Vean, ténganse uno a la mano. ¿Qué tal? ¿Saben ¿Qué qué? tal? Vamos a tirar todos los sismógrafos, todos los vamos a tirar. Y nos vamos a quedar con palomas. Se supone que así empezó todo esto, porque antes en las minas, ya saben, ¿no? Llevaban un canario y si el canario se moría es porque estaba saliendo un gas y todos salían corriendo. Pues Entonces, sí. como Ah, algo ¿en serio? parecido puede ser las palomas. ¿Y eso qué tiene que Si ver salen con los volando, sismos? Pues Por eso para estoy diciendo, porque predecir, las palomas chavo, se supone que no te predicen pongas los rudo. sismos. Como tienen las patas sensibles, se supone que, bueno, yo leí en algún lado que pueden predecir los sismos las palomas. Fuente, güey, créeme. Así, bien real. Ya continuamos con el tema, no era como una duda. pues, no, pues mira, pues de hecho hay estudios, o sea, la- las ondas sísmicas producen pues ondas sonoras. Entonces esas ondas sonoras son a frecuencias que pues nosotros no escuchamos, pero hay animales que sí. Entonces resulta que creo que hay animales que sí son como sensibles a ese tipo de ondas, pero no es como que, eh, pues sí, como que las puedan predecir tan lejos, ¿no? Y de hecho, sí, sí hay estudios sobre esto. Entonces sí, parece una broma, pero no es tan, o Mamá, sea, no es tan falso. O sea, ¿Qué voy a dijiste, tener que Ulises? llevar martillo a mi perro. ustedes qué van a dijiste, saber Ulises? ustedes qué van a saber de sismos, chamacos pendejos. Oye, tengo esa duda. Ahorita que lo acabas de mencionar, entonces un sismo viaja más lento que la velocidad del sonido, o más rápido que la velocidad del sonido. Em, no, de hecho, la velocidad del sonido es más alta. Ah, ya. Pero es que igual, sí, bueno, sí, en general sí. Ulises, no le vayas a preguntar si es Depende más un rápido poco que la de velocidad de la luz, por favor. Ya sé que Ajá. ¿Y qué decías? Sí, pero, o sea, es que las ondas sí tienen, cada una tiene pues su velocidad, porque un sismo principalmente genera 4 tipos de ondas, que son onda P, onda S, onda Love y onda Rayleigh. Todas estas son 4 distintos tipos de ondas que se liberan durante una fractura, o sea, cuando sucede un sismo. Cada una de estas tiene diferentes velocidades y cada una produce un movimiento distinto. No sé si ustedes han escuchado sobre que la gente dice, es que yo sentí el sismo de forma oscilatoria o yo lo sentí de forma trepidatoria. O sea, que dicen que fue como horizontal, vertical.
Y todos estos pues movimientos se producen por diferentes, por uno de esos cuatro tipos de ondas, ¿no? Oh, ya. Entonces, eh, A ver, una cosa, yo no entendí. O sea, es por entonces, eso. decir que lo hicieron de forma trepidatoria y todo eso está mal dicho, o cómo? Ya no te entendí, perdón. Lo que pasa es que todos los sismos cuando se producen van a producir ese movimiento oscilatorio y trepidatorio, todos, todos, todos. Ok, ok. Es cuando, o sea, todos contienen ambos movimientos, solamente que hay algunos en los que se sienten más el oscilatorio o en otros en los que se siente más el trepidatorio. Y como la gente siente más uno que otro, dice, ah, que fue un sismo oscilatorio, pero no es cierto. Todos los sismos contienen Oh, ambos movimientos, solamente que a la gente siente a veces uno más que otro. Y esto depende por el tipo de suelo en el que está, por la distancia al epicentro. Sí, o sea, pero en sí, 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 sí. ese movimiento oscilatorio y trepidatorio, Siempre pues está se presente. genera por uno de los cuatro tipos de ondas. Ajá, y siempre está presente. Yo Ok, tengo ok. una pregunta. ¿Qué es lo que Sí. hace que se caigan los edificios cuando tiembla? O sea, que porque están mal construidos Ah, o pues, algunos que están construidos porque se caen. pues eso mm, pues se refiere principalmente a que cuando surgen estas ondas de las que les hablo, esas ondas llevan una frecuencia dada, o sea, cualquiera, no sé, X frecuencia, ¿no? Entonces, cuando llegan a una zona donde hay edificios, esos edificios, lo que pasa es que la onda empieza a moverlos, ¿no? Pero si son edificios que están calculados, que tienen más o menos la misma frecuencia de movimiento, esto ya son como Resonancia. datos que tienen ajá, a los estructuristas. Entonces, si ambos entran como que tienen el mismo periodo de frecuencia, En tanto res- la onda como el edificio, pues entran en resonancia. Es decir, que ambos se empiezan a mover como de la misma forma. De hecho, no sé si Entonces, pues, ajá, es que quiere explicarlo cuando rompen una copa con la voz, pasa exactamente por lo mismo, porque cuando entran en resonancia la copa y la voz, o sea, la misma frecuencia, automáticamente, si tiene la amplitud correcta, revienta la copa. O también, A ver, deja, voy por una copa y ahorita te digo. de hecho, A mira, de ver. hecho, si tú quieres descubrir la frecuencia a la que suena una copa, mojas el dedo y pasas por la parte de arriba y eso genera una pequeña onda. O sea, te mojas ¿Y el con dedo, eso se ah, crea sonido? Sí, crea ¿no te sonido. refieres a esos? Ajá, o sea, ¿tú has visto los instrumentistas que luego están con sus copas de cristal y están generando ruido? O sea, es porque Ah, se sí. mojan los dedos y al frotar el cristal y la forma de la copa que tiene, hace que generes una onda. Entonces es una forma de descubrir la onda y la frecuencia en que tiene la copa. Entonces ya nada más es imitarlo en la voz con una potencia grande y con eso la puedes reventar. De hecho, si no mal me equivoco, no me acuerdo qué puente fue, pero hubo una vez que unos soldados cruzaron el puente marchando y lo tumbaron. Por lo mismo, porque la marcha a la que iban, la, mar- Fu- la marcha, Fuente, güey, créeme. no, en serio, búsquenlo. A ver, De hecho lo voy a buscar, lo voy a buscar. de hecho hay una ley que lo prohíbe que los soldados marchen en puentes porque los pueden tumbar. De hecho, hay videos donde incluso el mismo viento, hay puentes donde los mueve por la misma resonancia. Es que me da risa porque se debe ver muy graciosa la escena de marchando y se caen todos. Ya, perdón. Sí, como no hay caramba, ¿no? Casi, casi. No, es que querer explicar eso de la resonancia un poquito mejor. Oh. Ya puedes continuar, Gaby, perdón. Continúa, Gaby, sí. bueno, o sea, exactamente sí, sí lo explicó, o sea, sí, eso es la resonancia, ¿no? Eh, entonces, o sea, lo que pasa es que cuando entran en resonancia tanto la onda como el edificio, pues entonces eso tira los edificios. Em, bueno, de hecho, esa es una cosa que pasa pues que pasa en la Ciudad de México, que es la amplificación. La amplificación es que cuando, digamos que lo que se espera es que suceda un sismo, entonces entre más lejos estés, pues menos lo sientes, ¿no? Pero pues
en la Ciudad de México sucede al revés, que en cuanto entra la onda al suelo de la Ciudad de México, por el mismo tipo de suelo, pues entonces eso hace que las ondas se amplifiquen y esto hace que pues sea más fácil que se caiga un edificio. Ah, Esa es la cosa que por eso dicen que en la Ciudad de México es como, eh, pues es como una trampa, ¿no? Porque justo se les ocurrió construir en ese lugar que es aún más peligroso. ¿creamos una ciudad en un lago, señor? ¿No es muy Exactamente. peligroso? Quedará mamalón. Sí, oh sí, oh sí. Les venía también no encontré lo de los soldados, porque sí lo busqué, ¿eh? Es el puente de Eh, Brownton. Ya lo encontré. Bueno, ahorita dices la tuya, que yo ya encontré otra. Miren, en 1940, las frecuencias de las vibraciones que originó la fuerza del viento impactando contra el puente colgante de Tacoma Narrows en Washington, cuando entró en resonancia el viento, provocó que se destruyera el puente. Entonces sí confirmo lo que decía Ulises, 100% real, no fake, y ahorita que les cuente lo de los soldados, para que vean que sí es cierto. Lo de los soldados fueron, fue en 1831, fueron una tropa con 74 soldados y en la marcha tumbaron el puente de Brownton. De hecho, desde ese momento ya se prohíbe a todas las tropas deben de romper el paso cuando marchen sobre un puente. Es como que un convenio para no tumbar el puente, o sea, están encima. Efectivamente. Bueno. Bueno, entonces quiero dar un pequeño break. Y sí. vamos a dar un poquito de promoción. Coffee hour, ¿no? La coffee hour. El coffee out, ajá, el coffee out. Bueno, entonces me gustaría decirles que si les gusta lo que están les gusta lo que están escuchando, nos gustaría que nos apoyaran siguiendo el canal de Twitch o siguiendo nuestras redes. En Twitter nos encuentran como pláticas C, @pláticas C. De esa manera es más fácil de saber cuándo estamos en vivo y los detalles de los podcasts, porque últimamente hemos tenido problemas por cuestiones de la universidad y todo eso. Ahí es donde pueden enterarse más fácilmente de cuando hacemos podcast, cuando los subimos, cuando están en YouTube y en Spotify. También esto se resume en YouTube y en Spotify para que nos busquen como Pláticas de Combi y así automáticamente aparecemos. Eso es todo lo que tengo. Muy bien. Después fin del corte comercial. Coffee, que me estoy tomando un café. Uf, delicioso. Continuemos. A ver. Entonces, Gaby. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, súper. Perfectamente. ¿Sí? Ok, es que lo siento, entré en pánico. No te preocupes. Siempre nos pasa, siempre entramos en pánico nosotros, no te preocupes. De hecho, así Ok, vivimos. ya. Y más cuando viene una mujer aquí al podcast, pues imagínate. Imagínate cómo está de nervioso Isa, o sea, imagínate. Bueno, entonces seguimos hablando de sismos. Ok, sí, ya, sigamos. Hablando ¿cómo se llama? De los edificios y que se caen y todo este show, les vengo a contar una pequeña historia sobre la torre latinoamericana, que en este caso fue creada por el ingeniero Germán López Rincón, y hasta 1972 fue pues el edificio más alto de Latinoamérica. La torre latinoamericana directamente por palabras del ingeniero, dice que puede aguantar un sismo de 9 grados aquí en la Ciudad de México. Según la escala Richter, que aquí pues entra un poco en conflicto por pues todo lo que ya nos dijo Gaby, que la escala está un poquito pues atrasada, pero bueno. Además comenta que podría tirarse ya con una de grado de 10 grados, pero en este caso ya no serviría de nada porque con un sismo se cae toda la ciudad. De 10 grados se podría, bueno, la ciudad ya estaría toda destruida así,
toda rota. Entonces sería ya a los 10 grados ya todo estaría implosionado, pero de que la torre aguanta, aguanta. Entonces es un dato curioso que les tenía. Así que continúen, chicos. Los amo. Mm, Pues sí, de hecho no existe hasta ahorita un sismo pues de 10 grados, pero sí se han hecho las hipótesis de qué pasaría si hubiese un sismo de 10 grados algún día. Entonces, pues claro que el panorama no es bueno. Para empezar, el sismo más grande que se ha presentado en la historia, pues es un sismo en Chile, que me parece es de 9.6 grados. ¿Y cómo? Entonces, este sismo, pues, sí fue devastador, pero no fue, o sea, no fue comparado a uno si fuese de 10, ¿no? O sea, el daño de uno de 10 sería mucho más grande que el de 9.6 que se tuvo en Por ese lo que nos habías entonces. comentado, ¿no? De que no es como el doble, sino Es es como 32 veces más, exponencial. algo así. Ajá. Sí, es exponencial. Exactamente, sí, sería mucho más grande. Y eh, pues la verdad es que es algo muy hipotético. Todavía no se tiene la certeza de si podría existir o algo podría producir un sismo de 10 grados. Todavía son cosas muy, muy hipotéticas. Pero pues no Pero se sí es, descartan, ¿no? ajá, es Ah, bueno, probable, no, o claro. sea, De de que que es posible, es puede posible. haber, ajá. Pues no realmente, no existen como estudios así que afirmen que sea realmente algo posible. O sea, no, todavía no existen ningún estudio que se atreva a afirmarlo. Oh, ya. Oye, Uy. y comentando, ¿se pueden generar, o sea, lo que tú me decías de que la Ciudad de México es un amplificador de sismos, es por la razón que se llegaron a sentir los microsismos de las últimas fechas? Pues lo que pasa es que, mira, una cosa es que sea amplificador de sismos y eso se debe al tipo de suelo, que son principalmente suelos blandos, es decir, suelos arcillosos. Entonces, pues las ondas entran, su amplitud crece y entonces esto hace que los movimientos sean mucho más grandes y por tanto sean más dañinos para las estructuras. Pero en el caso de los microsismos que se dieron recientemente en la Ciudad de México, pues esos microsismos se deben principalmente a que hay fallas locales. Son pequeñas fallas, o sea, es decir, como fracturas. Pero esas fracturas, digamos que están como em, a- todas concentradas en la Ciudad de México, pero son pequeñas. Y entonces de repente como que una desencadenó el movimiento de otra, pero no realmente, no es como que estén pues directamente relacionadas con la amplificación. Vaya. Inter- i- Pero in- sí, mm. Es que mucha gente se apaniquó por eso, nada más quería preguntar sobre eso un poquito. sí, pues ya ves que de hecho decían la gente, no, que por el metro y que que era por la construcción. Y de hecho, pues hay una cosa que está de moda entre la sismología, Ujú. que es el ruido sísmico. El ruido sísmico, bueno, se le llama así a los movimientos bueno, a los movimientos del suelo, pero como producidos no por sismos, sino producidos por ejemplo, cuando tú has sentido cuando pasa un camión y de repente vibra el suelo, ¿no? O estás en un puente y no sé, como que la estructura se mueve y entonces empieza a vibrar. O sea, esas vibraciones producidas por camiones, por personas, incluso, o sea, te digo, incluso cuando pasan las personas caminando, o sea, todas esas vibraciones se les llama ruido sísmico porque producen mini ondas sísmicas. Entonces, todo este ruido sísmico que se produce en la ciudad, pues también se estudia y ahorita pues está muy de moda para hacer estudios relacionados a la geotecnia para los edificios. Entonces, pues últimamente los ingenieros sísmicos, pues son los que se dedican a monitorear. Haz de cuenta que registran muchas horas de ese ruido sísmico y después lo procesan ellos para obtener datos que les sirvan
les sirvan y ellos puedan construir pues mejores estructuras o puedan modificar reglamentos de construcción. Entonces, en base a, bueno, a que se muevan los edificios que ya están, lo estudian y así pueden diseñar lo nuevo que se le puede implementar, ¿no? O sea, es que Exactamente. estaba viendo que, bueno, que según actualmente ves que en Japón están implementando, bueno, sí siempre Japón, ¿no? Ya me estoy pasando. Bueno, el chiste es de que ahí las casitas ya no las permiten de ser de 2 pisos, o sea, ya tienen limitantes en construcción así muy, muy fuertes y tienen, ahí se construyen con materiales que pueden expandirse y contraerse. Entonces, eh, para esos materiales, bueno, no sé, espero que también puedas sepas eso. Esos materiales lo que hacen es agarran la energía y la disipan o algo así. Es que eso no me queda claro. O sea, es que dicen que son Ah, materiales que hacen eso, pero Yo siento que es para... como pues, que dejan liberar mejor la energía, ¿no? O sea, a lo mejor es como un amortiguador. exactamente, esos son amortiguadores. Ah, ok. Eh, sí, entonces, pues sí hacen que la estructura ya no sea rígida totalmente cuando pasan las ondas en el suelo. Entonces, eso hace que la estructura sea de cierta forma como, Flexible. pues, más flexible exactamente, y entonces, al no ser rígida, pues, pues ya no se rompe, ¿no? Pues recordemos que la rigidez, pues, llega a algún punto en el que llega al punto de ruptura, ¿no? Y pues con los amortiguadores ya no. Pero en sí, pues en México todavía es complicado porque para empezar Pensar bien. apenas, exactamente, para empezar apenas está el reglamento de construcción. Sí contempla muchas cosas sobre la sismicidad, pero todavía está en actualización. Y esto, claro, después de los últimos sismos de 2017, donde fue necesario como adaptar otras cosas, ya que pues ya se tenía más información, ¿no? De cómo afectaban diferentes sismos. Pero en el caso del ruido sísmico, una ventaja y por lo cual también está de moda, es que no se necesita tener un super sismo como los que vivimos en 2017 o el de 1985 para poder estudiar el suelo, sino que ya a través de las mismas vibraciones que hay diario en la ciudad, se pueden obtener pues datos sísmicos para poder estudiarlos y caracterizar el suelo, saber cómo es el suelo de la Ciudad de México y así modificar los reglamentos. Es la ventaja que no requerimos de eventos grandes. De hecho, una pregunta, ¿pueden ser eventos como hasta provocados por uno mismo? O sea, porque según yo sé, hay movimientos que se pueden provocar o se experimenta con dinamita en llanuras para ¿cómo se llama? Detectar el La- movimiento. las bombas atómicas. Ah, también. No, Bueno, de hecho, eso es lo que hace la prospección sísmica, que es una de las tareas de de los ingenieros geofísicos. Una de tus Eh, tareas. la prospección sísmica, pues lo que hace es producir ondas sísmicas en el suelo para poder detectar los tiempos de arribo de las ondas. O sea, es decir, nosotros producimos un pequeño sismo micro, o sea, de verdad, de diminuto, o sea, no lo sientes. Entonces, eso puede ser provocado por dinamita, por el golpe incluso de un mazo, y entonces colocamos equipo cerca de esa fuente que nosotros mismos provocamos, entonces colocamos equipo detectores conectados a sismógrafos y con eso recabamos datos de zonas, de lugares pequeños, podría decirse, de áreas, terrenos donde se va a construir, para saber si existe debajo, qué capas de suelo hay debajo sin necesidad de hacer una perforación, porque recordemos que perforar un pozo, pues es algo muy caro. Entonces, nosotros podemos con esos datos modelar cuántas capas hay abajo en el suelo y y qué tipo de materiales existen ahí, sin necesidad de hacer ninguna perforación. O sea, no lo vemos, pero sí lo sabemos.
De hecho, algunos dicen que los geofísicos son vendedores de ilusiones, porque no lo ves, pero sí lo sabemos. Oh. Entonces, pues eso es la prospección sísmica, que es precisamente producimos mini sismos y esos los estudiamos. Y sí, como tú decías, pirotecnia, golpes de mazos, incluso hay unos camiones llamados vibrosais, y literal son camiones que vibran. Los pones en un lugar y vibran, entonces producen así ondas sísmicas. Como carcacha vieja, ¿no? Básicamente sí, pero son enormes camiones. Entonces, y lo interesante también es cuando se hace la prospección sísmica en el mar, porque también existen estudios en el mar, principalmente usados para saber si existe petróleo ahí abajo, ¿no? Y para eso están de acuerdo que no es posible poner dinamita en el fondo del mar. Primero porque es caro y segundo porque existía el problema de que cuando ponían la dinamita y explotaba, muchas especies marinas pues sufrían, ¿no? De Ujú. repente ya salían los pescaditos muertos por ahí. Entonces, lo que se optó fue usar, en lugar de ese tipo de fuentes, utilizar los cañones de aire, que pues literal son cañones que disparan aire a presión para producir ondas pues sí, o movimientos sobre el suelo. Y es por eso que sí los podemos producir nosotros. Pero te digo que ahora la tendencia es estudiar los mismos movimientos producidos por las ciudades. Pero Vaya. yo sabía algo sobre eso del mar también. Yo sabía que las explosiones y las ondas que se generan dentro de agua se propagan mucho más rápido y con más potencia, ¿no? Según yo. En el También, mar, ajá, en el mar. O bueno, dentro de una superficie acuosa. eh, pues es que depende de las ondas viajan en diferentes medios y a diferentes velocidades, pero depende de la composición del medio. Por ejemplo, no es lo mismo que viaje en agua normal a que viaje en agua salada, o que viaje en una roca a que viaje en arena. O sea, cambian totalmente las velocidades y entonces va a depender de exactamente de las características del medio en el que estés. De hecho, Una pregunta. Eh, ¿Cómo funciona la alerta sísmica? O sea, Bueno, es porque que digo, me imagino que dicen que, o sea, viaja mucho más rápido que el sonido, la onda. Entonces, ¿cómo es que, o sea, nos avisa, quizás la mayoría de las veces como que unos segundos antes de que empiece a temblar, pero cómo es que lo hacen para que ganarle al sismo, pues? yo, bueno, ¿qué te, qué te- ah, Ah, qué tú te- te sí, la sí, sí. sabes. Dale. Bueno, lo que pasa es que la alerta sísmica se basa principalmente en la instrumentación que está cerca del epicentro. O sea, si sucede un sismo en las costas de Oaxaca y lo detectan los primeros instrumentos en esa zona de Oaxaca, esos instrumentos envían enseguida la información a una central y ellos son los que dan el aviso a todas las alertas. Pero, o sea, ellos no esperan a que esas ondas lleguen hasta los detectores, bueno, hasta los sismógrafos que están en la ciudad, sino que toman esas decisiones de dar la alerta porque otro sismógrafo cerca del epicentro lo detectó luego. Y entonces, cuando las ondas llegan a la ciudad, pues ellos ya lo saben porque el sismógrafo que está cerca se los avisó antes porque pasó primero la onda por ahí, ¿no? o No sea, alcanza. al que le tocó, al que le tocó, ese no puede prevenir nada, pero a los que están lejos son a los que se les informa, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, casi no hay como tiempo de aviso para las personas que están pues cerca del epicentro. No sé si ustedes recuerdan el de 2017, el que surgió, bueno, el que pasó el 19 de septiembre igual. Yo sí. No Primero sé, tembló y después sonó la alerta. exactamente. Exactamente. No le Pues, pudo ganar. ¿Pero por y, qué? De y fue, hecho, era como que dato curioso, yo estaba ahí en los laboratorios donde están las máquinas térmicas y yo pensé que iba a explotar una caldera o algo y pues me espanté un buen ya cuando empezó a sonar la alerta, pues me espanté todavía más, pero fue muy sí, gracioso. sí, pues de hecho fue porque el epicentro de ese sismo
fue aquí muy cerca en Morelos. Entonces no hubo un sismógrafo que le diera tiempo de avisarle a la alerta y la alerta enviar, pues sí, la información a todos, porque el epicentro lo tuvimos muy cerca. Pero en cambio los que suceden en la costa sí da tiempo para que pues nos avisen. Aquí Más o menos con cuánto tiempo es, como con un minuto, ¿no? Algo así. me parece que es menos. Todavía hablamos del 30 orden de segundos. segundos. La verdad no tengo exactamente el dato, pero creo que sí es menos. Pues Ah, ya que ustedes están con su Google para explotar, pues ahí buscan. ok, bueno, pero ya por lo menos sabemos, ¿no? Que así funcionan la alerta sísmica. Otra cosa, otro temita que quería tocar antes de que termine este sensual podcast es sobre el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Que, bueno, tengo entendido de lo que he visto, fue en Puebla y Morelos. Estuvo, sí, esperemos, si estoy mal, que me corrija Gaby, que hubo un contacto entre la placa de Cocos y la norteamericana, y la placa de Cocos se trató de meter más de lo que debía, se metió más adentro una de la otra, y pues liberó, ¿no? Los esfuerzos, y por eso hubo un terremoto. Hablas de el del 19 de septiembre, ¿verdad? Sí, ¿O de cuál hablas? Porque recordemos que en ese septiembre de 2017 pues hubo dos, el del 7 y el del 19. el del 19. Ah, pues el del 19, eh, no, creo que ese fue más bien un sismo intraplaca, que es como el que les Placa. mencionaba, ajá, que es el que les mencionaba que sucede solo dentro de una placa, que sucede dentro de la placa de Cocos, no fue por el contacto como exactamente entre las dos Bueno, placas. no, bueno, que se vaya abajo, ¿no? Bueno, eso me refería al, al movimiento intraplaca. Ah, sí, sí. Bueno, pues es que eso ya fue dentro de la placa de Cocos, que está debajo de la placa del Pacífico, sí. Digo, de Y la bueno, placa norteamericana, ajá. y ahora todos los que nos escuchen ya pueden entender todos estos términos porque ya se los explicamos. Entonces no nos pueden decir que lo explicamos de nuevo. No, hay otra cosa que quiero decir, que hay un rumor que dice, no, es que septiembre en el país es de temblores. Eso no es cierto, ¿no? Porque al final de cuentas puede ser un sismo en cualquier época del año, nada más que como ahora sí que por puro aleatoriedad han quedado en septiembre, creo que mucha gente se espanta mucho en estas épocas, ¿no? Sí, no, de hecho no, o sea, no es, realmente fue totalmente coincidencia, no es, no es que septiembre sea la época de los sismos ni nada, o sea, no. No teman, no va ahí a temblar el día del grito ni nada. No depende de la fecha, sino depende de todas las No, variables complejas que tiene lo que provoca un sismo. O sea, no hay que iluminar a todos los que nos están escuchando, y esperemos que se lo pasen a las personas que no saben de esto para que se informen y tengan entendidos que pues no es por fecha, que no se asusten, que no se nos va a caer nada en el grito, aunque el peje se tarde dando el grito, pero no nos va a pasar nada. Entonces, todo tranquilo. exacto. De hecho, bueno, entonces, entonces para concluir, ¿qué podemos decir de esto? A ver, Gaby, ahora sí que ya vamos terminando. Ah, ¿Con qué parte concluirías tú sobre el tema? bueno, primero que no, pues que no se asusten. México es una zona sísmica totalmente, entonces hay que estar preparados y pues informados más que nada. Yo, pues creo que una buena página de internet para poder informarse, pues sería la de Sismológico Nacional, que pues está bastante completa, o visiten el Museo de Geofísica. En el Museo de Geofísica incluso van a poder encontrar instrumentos antiguos de los sismógrafos, de los primeros que se usaron en México, ahí están. Y ahí les ¿Dónde pueden está ese explicar más. museo? Creo que está en Tacubaya, sí. Bueno, pero igual busquen bien la dirección, entonces, pero, o sea, ahí les pueden explicar más y pueden ver
exactamente los instrumentos antiguos para poder entender cómo funcionan los actuales. Y pues Súper. sí, yo los invito a que se informen. A que visitemos el museo, ¿no? Exactamente, sí, es un museo bonito. Súper, Bueno, Gaby. tú, Ulises, ¿con qué concluirías esta plática? Pues fue demasiado interesante y todavía me quedé con la duda de las formas, porque es que siento que todo es de los temas como más complejos que hemos platicado aquí y de los que hemos platicado con Gaby. Entonces, digo, ya habíamos tenido una plática con Gaby un poquito sobre los sismos, pero esto ya llegó a otro nivel. Así que, pues sí, o sea, no queda más que estar informándose cada vez más para entender cómo funciona nuestro mundo y pues también en cuestiones ya más de seguridad y de cultura, pues necesitamos más como difusión y tratar de hacer que las personas entiendan más cómo es que podemos nosotros prevenirnos ante este tipo de cosas que pueden causar desastres muy grandes. De hecho, Ya. al final de cuentas, pues es más que otra cosa conocer al planeta, ¿no? Sí, claro, bien cañón. Tú, Luis, ¿con qué te gustaría concluir la plática? ¿Luis? O Isaías. ¿O Isaías? ¿Cualquiera de los dos? Perdón, Parece que perdón, Luis se murió. Sí, perdón. Luis se murió. Bueno, Ya regresé. Es que estaba muteado. Yo quería concluir que no les debemos de tener miedo a estas épocas porque o sea, sí, la verdad es, por ignorancia se dice que no, es que va a temblar. No, eso no pasa. Nos tenemos que ir ya a las fuentes de la verdad, de la información y saber que los sismos pues se pueden saber o se pueden dilucidar a base de varios análisis, de varias variables, o sea, hay muchas cosas con las que podemos decir que va a pasar tal o cual cosa. Y todavía no para los que piensen que todos se pueden morir con 1 de 10, pues eso tampoco va a pasar, como ya dijo Gaby, es muy poco probable y ningún científico se ha atrevido a decir que eso va a pasar, a confirmarlo. Además, les quería dar el dato que lo busqué, lo del Museo Sismológico, yo encontré que es el Museo de Geofísica de la UNAM, esperamos que sí cese. Y está muy padre, de las fotos que estoy viendo, está muy padre, vienen muchos artículos, muchas cosas sobre la sismología que están muy interesantes y no abre sábados ni domingos ni lunes, pero sí de martes a viernes de 10 a 4, entonces para que les den una checada, está cerca de Y, la Prepa ajá. 4 o cerca del Metro Tacubaya, nada más yo creo que con un camión se llega, así que pues estaría óptimo, Sí, ¿no? ya Para ir. esperen el próximo video de pláticas en la combi, ¿no? Bueno, Y ahora Isaías. sí, Isaías. pues bueno, vamos a concluir con que los sismos no son algo que se pueda predecir, no es algo que se pueda saber, pasa aleatoriamente, entonces pues no hay que tenerle miedo, hay que estar preparados. De hecho, nada más como comentario, si hay alguien que de pura casualidad que viva en la ciudad de Nesa que me esté escuchando, el 19 de septiembre va a haber una alerta de sismo, una alerta sísmica aquí en la ciudad de Nesa. También obviamente, bueno, en CEU se hacen cada año, e inclusive al menos en nuestra facultad, periódicamente se hacen ¿cómo se llama? Simulacros. Pero bueno, Sí. bueno, aquí en la ciudad de Nesa va a haber un simulacro de sismo el 19 de septiembre a las 10 de la mañana. Para que Y no pues, se bueno, despierten así todos apurados. Exactamente. De hecho, para no No, asustar a más la gente, bien. lo que hacen en todos los simulacros es no soltar la alerta sísmica porque, pues, digo, o sea, sueltan otro sonido para que no se espanten. Sí, creo que una Y buena también conclusión es que deben de estar atentos e informados sobre cuáles son las medidas que tiene el gobierno para alertarnos sobre los sismos. Porque luego muchas veces es muy confuso y todos se espantan. De hecho, si no mal me equivoco, creo que el del 19 de septiembre sí va a ser la alerta, porque es como conmemoración y aparte es práctica de ese ejercicio completo. Sí, simulacro. Es un Ajá. Sí, simulacro. pero por eso es para que no se asusten, sino que tomen las medidas necesarias, ya saben. Y que que por favor, participen. que les hagan caso, porque muchas veces yo recuerdo mucho en la secundaria, en la primaria, pues nos las pasábamos jugando. O sea, en los sismos no Ah, hacíamos sí. nada y nada más nos pasamos, no nos lo tomamos en serio. Pero Sí, de pero algo hecho en me el da que- mucha sismo risa porque llorando.
recuerdo, como rápido, recuerdo que el día en que hubo el sismo, a mí me agarré en la facultad, y justamente como fue el menos 19, pues hubo un simulacro. Y en el simulacro, pues yo recuerdo que muchas veces pues nadie hacía caso. Y a la mera hora, muchos, si no es que la mayoría salió corriendo. Y se hizo una contingencia horrible ahí en los pasillos. Cuando los simulacros, pues todo es muy fluido porque, pues digo, todos vamos haciendo caso. Entonces nada más como que hagan caso, no se espanten. Y si se Sí. llega a caer el edificio en donde están, se peguen a las columnas. Sí, es muy importante. O sea, es que esas medidas, o sea, ahorita están de juego, pero sí son muy importantes para sobrevivir. Salvan Sí, vidas. sí, salvan vidas. De hecho. Ahora tú, Ya. Ulises. Bueno. Pues mi única conclusión así por todo lo que estuve escuchando y que siento que hay mucha más información que a lo mejor no dio tiempo de decir aquí en este podcast. Pues creo que es un tema bastante extenso y pues ahora sí que es una rama muy bonita de la geofísica y que realmente si tú lo ves es tratar de entender, porque al final de cuentas nunca lo vamos a entender al 100% cómo funciona nuestro planeta y qué es lo que está realmente pasando bajo nuestros pies. Si con pedos si nos entendemos nosotros. Exactamente. Imagínate, o sea, hay tantas variables que afectan realmente a la vida. Y realmente si nosotros estudiamos esas variables, creo que en un futuro tal vez no predeciremos los sismos, pero sí podremos construir edificaciones, lugares, refugios, lo que tú quieras para prevenirnos o estar más al pendiente de ¿cómo se llama? De protegernos ante estas catástrofes. Esos fenómenos naturales que al, que al final Más 10, más 10. que al final de cuentas no podemos tener bajo nuestro control. Así que pues participemos en los ejercicios que hay. Por algo se diseñan y se preparan para que ¿cómo se llama? Para que en un futuro, cuando realmente nos tengamos que enfrentar a una situación, sepamos qué hacer y lo sepamos llevar de buena manera. Creo que esa sería mi conclusión. Amén. Yes. Yes. Bueno, entonces... Tumba la casa, mami, pero no literal. Oye, no. Bueno, les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. También a la persona que nos siguió, que fue esta Paula, si no mal me equivoco, siguió el canal. Muchas gracias. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron aquí dentro del podcast, especialmente a Gaby por darnos un ratito de su tiempo para hablar de este tema. Y nos informó con cosas que ponle que en internet no están completas, porque si lo buscas, o sea, si tratas de buscar las escalas y te tratas de informar, solamente te viene la de Richter y otra, pero no es la que nos dijo Gaby, o sea, la actual, la de hoy. Entonces, o sea, sí nos ayudaste bastante a culturizarnos. Culturalizarnos. Correctamente. Bueno, muchas gracias a todos y creo que eso sería por nuestra parte. Bye. Gracias.